Él es todo Dios y todo hombre. Por eso es que señala Jesucristo, hombre, porque Él es el Cristo, el enviado, el Mesías, que ha existido para siempre. La Biblia dice que Él es el Cordero en Apocalipsis. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos implica, es que antes que se formase todo lo que hemos visto, por años de años, ya Jesús existía con el Padre. Pero existía como Espíritu. Dios lo envía como Espíritu y entonces se encarna en un cuerpo. Juan capítulo 1, en el versículo 14 dice, vamos a ver si es ahí mismito para no equivocarnos, porque vamos a ver, Juan. Es que el verbo. Juan capítulo 1, en el versículo 14, estoy casi seguro que hay. Exacto. Dice, y aquel verbo, estoy leyéndole de Reina Valera del 60, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, la palabra existe para siempre. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra o tu palabra no pasará. Es decir, que la palabra ha existido siempre. Jesús ha existido siempre. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Esa palabra se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros. ¿Cómo? En el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Jesús de Nazaret. Por eso es que Él es todo hombre, Jesús, y todo Dios, Cristo, Jesucristo. No es el apellido, es Jesucristo, el enviado, el Kairos. Es de eso que estamos hablando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, apóstol. La siguiente pregunta nos llega también por medio del chat y dice, ¿qué escritura, apóstol, usted recomienda para una persona que está a punto de divorciarse y no sabe qué hacer con su vida? Con su vida. Bueno, yo les recomiendo Romanos. Se la voy a leer porque me gusta leer la Biblia en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8. Esa es una escritura sumamente poderosa. Justo en el versículo 1, donde dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estoy leyendo esto porque muchas veces las personas que se divorcian entran en condenación. Es mi culpa. Yo fui el culpable, yo fui el responsable. Todo esto está aconteciendo porque yo no supe bregar. No. Si ya no es bueno. Dios, la Biblia dice que Dios aborrece y abomina el divorcio. Él no está de acuerdo con el divorcio, pues hay oportunidades en las cuales la pareja tiene que divorciarse. Escuche como dije, tiene que divorciarse. Pero una vez ya está divorciado y que sea en línea con la palabra de Dios, pues no debe estar en condenación. Ya basta. Usted no debe tener un concepto más bajo de usted mismo que el que debe de tener. Y eso, además de no tener condenación y no fluir en complejos, lo puede ver en el capítulo 12. Lo dice con toda claridad también, donde lo señala en el 3 versículo. Digo pues, por la gracia que me es dada, este es Pablo hablando bajo la unción del Espíritu Santo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esa es la palabra, piense de sí con cordura. Porque si hay personas que tienen un concepto más alto de sí mismo que el que deban de tener, hay personas que tienen un concepto más bajo de sí mismo que el que deban de tener. Por consiguiente, que usted debe de pensar de usted mismo con cordura, y lo señala con toda precisión. Dice, conforme a la medida de fe que recibió cada uno. Es decir, usted debe de mantenerse totalmente, total y absolutamente entendiendo, esta es la clave, escúcheme, ¿quién es usted? Por el hecho de que una persona se divorcie, no es bueno el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio, Dios abomina el divorcio. Nosotros no estamos de acuerdo con el divorcio, sencillamente porque Dios no está de acuerdo. Pero si ya tiene que divorciarse,
entienda que usted tiene la naturaleza de Dios, que usted es una persona que vale mucho en el reino de Dios. No importa que sea divorciado o divorciada, usted es altamente valorizado por Dios porque usted es un hijo de Dios. Escúcheme, por el hecho de que usted se divorcie, usted no deja de ser hijo de Dios, usted continúa siendo hijo de Dios. Que se divorció, pero en la medida que usted se alinee con la palabra de Dios, en la medida que usted haga lo que dice la palabra de Dios, yo le garantizo que Dios le va a proveer una ayuda idónea en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda lo siguiente: todos nosotros, todos tenemos faltas, no hay ninguno perfecto, pero que si se manifiesta un divorcio, entiéndalo por favor, usted no es un hijo de Dios de segunda clase, no, usted es un hijo de Dios de primera clase como todos los demás. Usted no deja de ser hijo de Dios porque se divorcia, a menos que no sea por razones de las cuales Dios nos dice que no debemos de mantenernos en el matrimonio. Ya sabemos, pues, adulterio, fornicación, lo que hemos hablado ya tantas veces. Sin lugar a dudas, entiéndalo, pero el hecho de que usted se divorcie, Dios le sigue amando. Lo que usted debe hacer es arrepentirse, pedirle perdón si usted ha sido la persona culpable, pedirle perdón al Padre Celestial, perdonarse usted mismo y continuar en el nombre poderoso de Jesús. Amén, pastor. Apóstol. La siguiente pregunta también nos llega por medio de mensaje de texto y dice: ¿son necesarios los padrinos en una boda? Lo único que es necesario en una boda es el novio y la novia. Que los padrinos es bueno tenerlos, es bueno tener una persona que lo que pasa es que la tradición, la cultura es completamente diferente de la palabra de Dios. Los únicos que deben de estar con los fundamentales, los imprescindibles, es el novio y la novia. Con ellos es más que suficiente. Y tener el deseo de realmente casarse. Pero esto ya es una cuestión de la cultura y se lleva a cabo en muchos países, en los cuales pues están ahí todas estas personas. Pero sabemos que cuando sean las bodas, pues vamos a ver testigos allí también, entendiendo que padrinos son testigos, y testigos vienen a las bodas siempre. Y muchas veces cuando se va a la fiesta, a la celebración, vienen más todavía. Apóstol, la siguiente pregunta la obtuvimos por medio de miembros de acá de nuestra iglesia, y le hacen esta pregunta: ¿cómo uno sabe cuál es la cantidad correcta que uno debe dar? No el diezmo, me refiero a las primicias y o limosna. Las primicias o limosna. Ajá, bueno, vamos a ir a la palabra. Proverbios capítulo 3 creo que lo señala. Vamos a ver si es ahí inmediatamente y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe inmediatamente. Aleluya. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán tus graneros llenos en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Estamos llamados a honrar a nuestro Padre Celestial con nuestras primicias. ¿Y qué son las primicias? Las primicias es cuando la persona tiene un aumento, ese aumento son las primicias. Es cuando las personas obtienen el primer cheque de ese año, esas son las primicias. Las ofrendas es conforme como señala segunda de Corintios capítulo 9. Es la mejor medida que le puedo dar en este momento, donde dice en el versículo 5: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero nosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. En el versículo 6 ya usted puede encaminarse precisamente a lo que nos dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará